Hola, en este vídeo te voy a hablar sobre el tema de los conflictos con otras personas. Este es un tema muy interesante y muy recurrente, dado que cada persona tiene una forma de ver el mundo, una forma de actuar, una forma de ser, y muchas veces precisamente esta forma choca o entra en conflicto con la forma de ver y de actuar de las otras personas. Lo curioso de todo esto es que muchas veces hacemos cosas inconscientemente que precisamente agravan y hacen más grande los conflictos. La dificultad está en que estas cosas las hacemos por costumbre, por hábito y casi de una forma inconsciente, de tal manera que el problema lo hacemos más grande nosotros mismos. En este vídeo te voy a hablar de 3 cosas que hacemos sin darnos cuenta y que agravan el conflicto, y de 3 cosas positivas que podemos hacer para solucionarlos, de tal forma que puedas identificar y estar más atento para no caer en lo que lo empeora, y en cambio sí tener herramientas y conocimientos para promover lo que puede mejorar los conflictos. El primer punto puede parecerte obvio, pero la realidad es que muchas veces lo que queremos es acabar de imponer nuestra voluntad a las otras personas. Para imponer nuestra voluntad podemos intentar manipular, podemos intentar seducir, podemos intentar también intimidar, ¿no? O arrastrar a la persona simplemente para que acabe accediendo a lo que nosotros queremos. Esto al ego le puede parecer interesante y puede parecer que es una solución que al final que es lo que conviene, porque al final se trata de que la otra persona acceda a lo que tú quieres, pero es una forma perfecta para sembrar unas semillas que más tarde o más temprano van a dar problemas. Porque las personas evidentemente nos damos cuenta cuando alguien más nos está manipulando, nos está chantajeando, nos está intentando seducir o nos está intentando de intimidar para que hagamos caso y le demos la razón. Entonces estas formas sutiles de manipular a las personas siempre son percibidas por la otra parte y puede parecer que te dan resultados, pero siempre te cobran factura a largo plazo. La segunda cosa que a veces hacemos es no cuestionar nuestra versión de los hechos. Ninguna de las 2 versiones en un conflicto, ni la tuya ni la de alguien más, es 100% cierta. Siempre está llena de matices y siempre está llena de cosas por las cuales ese punto de vista podría cuestionarse. Pero precisamente por estar tan acostumbrados a nuestra forma de ver las cosas y de funcionar y de hacer, nunca cuestionamos nuestro punto de vista. Y eso es lo que te quiero recomendar, que cuando tengas un conflicto con alguien más, cuestiones tu punto de vista para intentar, primero, empatizar con la otra persona y intentar pensar por qué esa persona piensa de la manera que piensa. Puede tener sus razones, aunque tú no las compartas, pero seguramente que tiene sus razones. Y cuando intentas empatizar, lo que estás haciendo es te estás acercando a comprender a esa persona. Y en cambio, cuando cuestionas tu punto de vista, lo que te sugiero que hagas es que no simplemente llegues a la conclusión. La conclusión sería, por ejemplo, tú estás en un error y yo estoy en lo cierto. Esa es la conclusión. Pero cuestionar tu punto de vista lo que implica es preguntarte las razones o exponer, manifestar los motivos por los cuales tú crees que tú tienes la razón, mientras que la otra persona pues tal vez no la tiene. De esta forma, de alguna manera, es como si pusieras las cartas encima de la mesa y transparentaras todo el proceso de pensamiento y de sentimiento que te ha llevado a tu conclusión. De esta forma, lo que haces es que puedes ganar objetividad y de cara a la comunicación con la otra persona favoreces una mayor transparencia. La tercera cosa es absurda, pero te sorprenderá la cantidad de veces que lo hacemos. Y es que actuamos o que tendemos a actuar como si no hubiera un problema. Pensamos que de esta forma la situación se soluciona o no hacemos el problema más grande, pero lo único que hacemos es que mantenemos el problema dormido, lo mantenemos escondido de alguna forma debajo de la alfombra y a base de esto lo que hacemos es que el problema y el tabú cada vez se va haciendo más grande. Muchas veces se le van añadiendo otros temas que están relacionados con ese conflicto, pero precisamente como lo hemos decidido ocultar, lo que tenemos es cada vez que ir ocultando una circunstancia o unos temas de conversación cada vez más grandes.
Yo sé que en ocasiones confrontar y abarcar un conflicto, sacarlo, es difícil, es complicado, es incómodo, pero en verdad que ocultar el conflicto nunca es la solución. Puedes decidir deliberadamente aplazar la conversación que tengas pendiente con una persona. Puedes decidir tocarlo más adelante en el futuro, pero como una estrategia permanente de ocultar y actuar como si no hubiera conflicto no es la solución, porque siempre va a estar ahí detrás de tu cabeza, afectando tus pensamientos, tus emociones y perjudicando a la relación con la otra persona. Con esos 3 consejos por lo menos ya vas a evitar que los conflictos se hagan más grandes. Pero ahora veamos 3 cosas en positivo que puedes hacer para mejorarlos. Lo primero es sugerirte que hables en primera persona. Mira, es muy fácil que cuando tenemos un conflicto directamente ataquemos a la otra persona, le lancemos nuestras conclusiones y de alguna forma ataquemos, ¿no? O nos defendamos, cualquiera de las dos. Lo que yo te quiero decir con este punto es que lo importante es que tú hables en primera persona. Por ejemplo, no es lo mismo decir, tú has hecho esto, ¿no? O eres el culpable, o me ha enojado lo que has hecho, que decir, cuando tú haces eso, yo me siento de esta manera. De esta forma, tú te estás responsabilizando por lo que sientes y estás hablando de lo que a ti te sucede en primera persona. La otra persona precisamente no se siente atacada, sino simplemente se da cuenta que tú le estás expresando lo que piensas y lo que sientes y lo que a ti internamente te sucede con esa situación que genera conflicto. Por extraño que te parezca, la otra persona no sabe cómo estás tú viviendo el conflicto. La otra persona lo que sabe es lo que se dice a sí misma de cómo vives el conflicto. Es decir, la otra persona tiene una interpretación de lo que a ti te pasa. Y precisamente cuando tú hablas en primera persona, lo que logras hacer es reducir su interpretación para presentarle en efecto lo que tú sientes, lo que tú piensas, lo que a ti te sucede. Y hay una segunda cosa muy positiva, que es que hablar en primera persona y siempre empezar a hablar de lo que a ti te sucede, lo que hace es que da un ejemplo para que la otra persona también en un siguiente paso se abra a hablar de lo que a él o a ella le sucede en relación a este conflicto. La segunda recomendación es que te centres en cambiarte a ti. ¿Sabes cuántas personas piensan que van a poder cambiar a los demás? Ya sea a su socio, a su pareja, a su hijo, a otras personas. Esta técnica está comprobada que no funciona. Las personas no cambiamos porque alguien más nos quiera cambiar. Las personas cambiamos si nosotros nos proponemos cambiar. Entonces, en un conflicto, lo que te sugiero es que intentes cambiar tú, ¿no? Si has cuestionado tu versión de las cosas, si has hablado en primera persona, si estás conectando con lo que tú sientes, si estás intentando tener una actitud positiva para solucionar el conflicto, independientemente de lo que haga la otra persona, si te concentras en ti y en lo que tú puedes hacer para mejorar y para estar mejor, algo va a cambiar. Pero intentar cambiar a las otras personas vuelve a ser un poco lo que te decía al inicio. Es como intentar convencer a la otra persona, manipularla para que al final te acabe dando la razón y acabe haciendo lo que tú quieras. No se trata de eso, se trata de que tú te centres en lo que está en tus manos cambiar, de tu interpretación, de tus actos, de tu forma de comunicarte, etcétera, etcétera, para que algo cambie en ti. Y luego, tal vez sí, tal vez no, algo puede que la otra persona decida cambiar. Pero no intentes cambiar a las otras personas, céntrate en cambiar algo en ti. El tercer punto es dejar atrás el patrón de las quejas para hablar en términos de peticiones. ¿Qué quiero decir? No es lo mismo que tú te quejes de lo que una persona hace, a que en cambio le hagas una petición clara y en positivo de lo que sí quieres que esa persona haga. En la medida que esa petición tenga el mayor número de detalles, reduces el margen para una interpretación equivocada en relación a lo que tú quieres. Los detalles tienen que ver con qué es exactamente lo que estás pidiendo, cuándo solicitas que se haga, de qué manera, con qué otras personas, etcétera, etcétera. Una petición que haces con detalles es muy diferente a una queja,
y lo que hace es que pasas de lo que no te gusta a lo que quieres que de ahora en adelante se haga, especificándolo con el mayor número de detalles posibles. Entonces la sugerencia es que siempre cuando te des cuenta que tienes como algo que te quejas y que tienes ganas de lanzárselo a la otra persona, que no simplemente lo hagas así, sino que te detengas un momento y pienses cómo puedo convertir esa queja en una petición clara a la otra persona. Con estas tres cosas, si te centras en hablar de lo que a ti te sucede, si te centras en cambiar lo que está en tus manos cambiar de tu persona y no en cambiar a los demás, y si además conviertes las quejas en peticiones, estás demostrando una actitud mucho más proactiva, te estás centrando más en tu persona y en mejorar y en crecer para evitar en la mayor medida de lo posible estos conflictos, ¿vale? Partimos de la base que los conflictos siempre van a existir, eso sí te lo aclaro, pero una cosa es si los hacemos más grandes por ignorancia, por no tener recursos o por hacer acciones equivocadas, o si, a pesar de que los conflictos existan, intentamos solucionarlos de la mejor manera posible y ponemos nuestro foco de atención en reducirlos al máximo. Si te ha gustado este vídeo, compártelo. Si tienes alguna duda o algún comentario, puedes escribirlo y con mucho gusto te contestaré. Y que sepas que a tu disposición tienes más vídeos, más información y más recursos en la página web espacioimpulso.es.